para sacar a la gente de la pobreza es que hay que generar empleo. Muchas de las preguntas que ustedes han hecho, unas redundan con las otras, porque yo comentaba hace un momento, tenemos una gran cantidad de gente, y tú como matemático lo sabes, en la economía informal, y todo el mundo se va contra los de la economía informal, pero no piensan que no hay alternativas, no hay oportunidades de empleo en este país, y que esa gente tiene un trabajo difícil y duro para mandar a los hijos a la escuela y para vivir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reactivar la economía, pero reactivar la economía en función de un pueblo, en función de con políticas de Estado para toda la sociedad. Que no puede plantearse en el que en México se habla crecimiento económico en una forma superficial o simplista, pero no se habla en distribución del ingreso. Entonces tú podrías tener crecimiento económico sin desarrollo. En el pasado se hablaba de desarrollo. Cuando tú hablas de desarrollo, hablas de posibilidades de beneficio para la sociedad. Cuando tú hablas solamente de crecimiento económico, no. ¿Cuál es la enorme diferencia de un programa de un gobierno neoliberal a un gobierno progresista? El neoliberal pone en el centro del proyecto al mercado y vive para el mercado. Los progresistas ponen en el centro del proyecto al hombre. Y la importancia es el hombre y generarle una mejor calidad de vida con todo lo que él requiere. Yo creo que hay que trabajar en beneficio del hombre. Gracias. Tania Andrade, de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué opina su partido sobre el proceso de implementación de la reforma educativa y sus resultados? Bueno, primero hemos visto que la reforma educativa ha sido una manipulación, que no es una reforma educativa, sino una reforma laboral, una reforma para deshacerse de trabajadores, de maestros que no están al servicio de ellos. Por años y años, y ustedes todos lo recordarán, la maestra, ¿cómo se llama? Elvestech, ha usado a los maestros como operadores políticos, como operadores electorales. Es para los que, y entonces están concesionados, están comisionados para trabajar en este tipo de cosas. Entonces, como el sindicato empezó a dividirse entre los que eran de la maestra y los que no eran de la maestra, entonces no están al servicio y hacen este tipo de cosas. Yo creo que es muy indispensable hacer una reforma educativa, pero una reforma educativa que hable de los temas educativos, que hable de los contenidos educativos, pero también que hable de la infraestructura de las escuelas. Hay escuelas que no tienen ni luz, que no tienen bancas, que no tienen ni agua. Hablan de bebederos, hay escuelas que no tienen ni agua, no tienen baños. Y hablan cuando dan clases de primero de primaria a sexto en la misma aula, o en zonas rurales donde los maestros o los alumnos tienen que caminar espacios o distancias muy, muy grandes. Y han satanizado a los maestros cuando realmente el tema no está estudiado ni analizado de fondo y está manipulado. Suena muy bien en la televisión la reforma educativa y la calidad educativa y escuelas de calidad. Hay que ir a las zonas rurales, hay que conocer este país, que yo no sé si el señor de Educación Pública conoce México, creo que no. Y creo que muchos que llegan al poder, como han estudiado en universidades extranjeras, creen que México es otro, y creen que es paseo de la reforma, pero no conocen realmente las necesidades. Entonces, creemos que hace falta una reforma educativa, no esta reforma educativa. Miguel Félix Camacho, estudiante de Administración Pública en la UNAM. El promedio de educación en México es de segundo de secundaria. ¿Qué propone su partido para disminuir la deserción y garantizar la educación básica? Bueno, creemos que hay que tener una mayor comunicación entre primero, a los maestros hay que pagarles mejor. Los maestros realmente en México están muy mal pagados. Hay que pagarles mejor. Hay que realmente dignificar al maestro, para que el maestro se pueda dedicar a dar clases como debe ser, porque los maestros tienen que complementar su ingreso familiar trabajando fuera de los horarios en los que dan clases, vendiendo cosas, entonces no le pueden dedicar el tiempo a las escuelas que deben dedicarlo. Entonces hay que dignificar a los maestros, hay que pagarles bien, hay que mejorar la calidad de las escuelas, hay que motivar a los muchachos para que estudien, obviamente, y hay que apoyar a los padres, porque muchos estudiantes salen de la escuela porque no tienen para comprar los cuadernos, porque con hambre es difícil estudiar, porque
porque el transporte público también es costoso. En la Ciudad de México el transporte público es menos costoso, pero cuando tú tienes el Estado de México, por ejemplo, es muy costoso. Y cuando se plantea los desarrollos inmobiliarios estos que han hecho, lejísimos, donde mucha gente se ha embarcado comprando, creyendo que van a tener la casa de sus sueños, encuentran que no hay escuelas. Y entonces, ¿cómo pueden mantener niños en la escuela cuando tienes que pagar 2 y 3 y 4 transportes públicos que por el precio hacen inviable el que los padres manden a los muchachos a la escuela? Entonces hay todo un círculo vicioso que hay que atender y que hay que corregir para que los muchachos sigan yendo a la escuela. En la Ciudad de México, Andrés Manuel inclusive hizo un tema de becas para que los muchachos siguieran yendo a la escuela y tuvieran un apoyo económico para el transporte, los gastos básicos que tienes para poder ir a la escuela, y que no fuera eso lo que te dejara sin ir a la escuela. O sea, sí hay que tenerlo con una visión distinta y más amplia. Muchas gracias. Mi nombre es Eber Félix, soy estudiante de Ciencia Política. Mi pregunta es, ¿qué es lo que propone su partido para disminuir el número de jóvenes que no estudian ni trabajan? Bueno, lo mismo que decía hace un momento, hay que apoyar a los jóvenes para que sigan yendo a la escuela. Yo creo que los jóvenes no tienen que trabajar, los jóvenes tienen que estudiar primero que nada. Luego, en el pasado existía un programa que, voy a decir en el pasado, inclusive antes de mi época, dicen que era una escuela, los programas de aprendices. Entonces recibían en las empresas a jovencitos para acomodar cajas, para aprender y demás. Se peleó contra ello porque decían, no, es trabajo infantil. Hoy en esta época yo oigo muchísima gente que dice, ¿cómo quisiera que mis hijos fueran a una empresa a acomodar, a limpiar, a trabajar, pero que no estuvieran a la merced del crimen organizado? Cosa que es real, porque en las escuelas, en el Estado de México, voy a decir otra vez, yo soy del Estado de México, bueno, vivo en el Estado de México, los niños de las primarias salen a las 12 del día de la escuela. Y hoy las madres y los padres trabajan. Entonces los niños que salen a las 12 del día están a la merced de la delincuencia o de cualquier cosa. Y ¿qué tenemos que hacer? Escuelas de mucho mayor tiempo, pues no 4, 5, 25, todas, porque tengan tiempo para que los niños estén ahí, y para que hagan deporte, y para que hagan ejercicio, y para que tomen también actividades artísticas y culturales, que las han quitado de todo. O sea, hay que tener a los niños en las escuelas mucho mayor tiempo y que tengan una mayor formación deportiva, educativa y demás. Y ya hasta la edad en la que tengan que trabajar, que tengan también una mayor preparación. Y con eso quiero decir, preparación, estamos a formar a gente para saber trabajar en equipo, para resolver problemas de comunicación, para evitar los conflictos, porque cuando contratas a una persona, una de las primeras cosas que ves es si puede tener buena comunicación, si sabe trabajar en equipo, si tiene una mentalidad de solución de problemas, y ese tipo de cosas nos están enseñando en las escuelas. Gracias. Javier Mazo, egresado de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En los últimos años ha aumentado el número de embarazos en menores de edad. ¿Cuál es la postura de su partido y qué propone para solucionarlo? Información. Yo creo que las jóvenes y los jóvenes, hombres y mujeres, necesitan muchísimo mayor información en cuanto a métodos anticonceptivos, pero también se necesita mayor integración familiar. ¿Qué está sucediendo? Yo creo que los jóvenes necesitan afecto, necesitan relación física, y no se está teniendo porque tienes a padres trabajando tiempo completo y a padres que hacen 2 horas o 3 para llegar a un trabajo y 2 horas o 3 para regresar, que ven a niños durmiendo y regresan y otra vez están los niños durmiendo, y que no conviven, que no platican, que no hay mayor relación. O sea, el tema es un problema social real, no es de libertinaje ni de nada por el estilo, es de necesidad afectiva, es de integración familiar, es de mayor contacto. Y es eso de que los niños y los muchachos y los jóvenes, todo el mundo está en la calle y no tiene mayores posibilidades, expectativas, creo que cambian las visiones. En el pasado, ¿por qué en el pasado? Bueno, las mamás estaban antes en las casas, no tenían necesidad de trabajar. Hoy las mamás tienen que trabajar, y trabaja la mamá, y trabaja el papá, y trabaja el hijo mayor, y trabaja todo el mundo para complementar una manutención familiar. Entonces, creo que se tiene que ver como un problema social que tiene que verse de forma integral. Muchas gracias. Berenice Tamayo Sosa, estudiante de Administración Pública. Mi duda es,
¿Qué opina su partido acerca del programa Hoy No Circula y su posible implementación en otros estados? Bueno, creo que el programa Hoy No Circula ya está probado que definitivamente no resuelve el problema. Es un físico de la UNAM el que ha hecho ya los estudios para demostrar que es un error total. El Hoy No Circula. En el pasado tuvo razón de ser, pero ahora tienes otro cochecito, y tampoco es. Hay que mejorar la calidad del transporte público, definitivamente, pero tampoco se puede esperar que gente que tiene su cochecito no lo tenga, porque hay gente que compra mercancía o va, surte, trabaja o lleva su equipo de herramienta para poder trabajar en otro lado, y cuando los dejas sin mover su coche, en verdad afectas su economía familiar. Entonces creo que el Hoy No Circula no funciona, pero también creo que el programa que tiene Mancera, el nuevo reglamento de tránsito, es una atrocidad, porque las velocidades todas están por debajo de la velocidad óptima en la que tienen que moverse los coches para no contaminar, o para contaminar lo menos, y para no tener un gasto no tener un gasto tan alto de gasolina. Y sin embargo parecería todo un plan con maña. En una parte parece, ay, sí, le vamos a dar la preferencia a los peatones. Es que hay que buscar a los conductores para darle la preferencia a los peatones, pero no hay que por decreto, no pueden, no hay vueltas continuas a la derecha ni a la izquierda. El coche mientras está parado es cuando más contamina. Y hoy, desde que empezó este programa de su reglamento de tránsito, la contaminación es mucho más fuerte. Y hay gente que dice, ay, qué bueno, se quedan sin subirse a su coche los que tienen coche, ¿no? Pero resulta que le hacen competencia a los que hacen la cola en los camiones y que hacen mucho más cola. A fin de cuentas se genera un conflicto para todos, por soluciones que creo que son simplistas y que hoy ya no resuelven el problema. Gracias. Alejandro Rivera, estudiante de Ciencias de la Comunicación, octavo semestre. Para concluir, ¿por qué los jóvenes debemos de votar por su partido? Bueno, primero yo diría no solamente que tengan que votar, que los jóvenes. A mí me gusta este proyecto que ustedes hacen, porque creo que a través de Internet, de redes sociales, se puede difundir muchísimo y que esto puede concientizar a más gente para votar. Los jóvenes, el futuro es, dicen desde los jóvenes, pero yo creo que el presente también, y los jóvenes tendrían que participar. Morena tiene un proyecto para jóvenes, tenemos una secretaría de jóvenes y creemos que los jóvenes tienen que participar activamente, pero comprometidamente también. Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes tienen que comprometerse a trabajar y hacer el cambio generacional que nos ultra urge. No pueden ser los dinosaurios de todos los partidos los que sigan operando y manejando a no sé qué cantidad de años, y que cuando los jóvenes dejen de ser jóvenes entonces quieran participar. Yo creo que tienen que empezar a participar desde ahora, entrar a la política definitivamente y ir construyendo un camino, un futuro del México que se requiere. Y ustedes principalmente, que tienen una preparación, una educación y que vienen pues de las ciencias políticas, creo que son la gente que tendría que estar pensando en sí meterse a la política, en sí ser diputados locales, federales, síndicos, regidores, todo, porque tienen la preparación, y eso ya de verdad es que tienen una situación súper privilegiada en relación al resto, y Morena tiene los brazos abiertos para todos los jóvenes. Agradecemos su visita a este foro universitario y el habernos acompañado en Voto Informado 2016, un esfuerzo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.